Me llamo Sofía Muñoz, tengo 23 años y vivo en Sevilla. Trabajo en una pequeña cafetería en el barrio de Santa Cruz, pero mi verdadero sueño es abrir mi propio estudio de diseño. Desde niña, la ilustración y la creación de estampados han sido mi pasión, pero seguir ese camino nunca ha sido fácil. Mi madre está enferma y las facturas parecen multiplicarse cada mes. Cada euro que gano tiene un destino fijo, y los sueños deben esperar. Aquella noche, mientras cerraba la cafetería, algo llamó mi atención. Un joven, tal vez de 16 años, hablaba nervioso con el cajero. «Por favor, olvidé mi cartera en casa, pero puedo pagar mañana», suplicó el chico con voz temblorosa. El empleado suspiró, cruzó los brazos y negó con la cabeza. Todo el mundo dice lo mismo. Si no hay dinero, no hay comida. Pude ver el desespero en los ojos del muchacho. No pedía mucho, solo un bocadillo y un refresco, pero nadie parecía creerle. Sin pensar demasiado, metí la mano en mi bolsillo y saqué unas monedas. «Yo pago». El chico me miró sorprendido, al igual que el empleado. «¿En serio?», preguntó. «Sí, pero la próxima vez no olvides la cartera». Asintió rápidamente, tomó la comida y murmuró un agradecimiento antes de salir corriendo. Justo en ese momento, escuché una voz masculina detrás de mí. Ese fue un gesto noble, y un poco arriesgado. Me giré y vi a un hombre de traje impecable, una presencia que contrastaba con el ambiente informal de la cafetería. Su reloj brillaba discretamente bajo la tenue luz del local y sus ojos marrones oscuros me observaban con interés. «¿Siempre ayudas a desconocidos así?», preguntó con una media sonrisa. «Solo cuando siento que vale la pena», respondí cruzando los brazos. Él pareció intrigado. «Javier de la Vega», dijo extendiendo su mano. «Y creo que podrías ayudarme con algo». Levanté una ceja, desconfiada. «¿Ayudar en qué?». Él me observó por un instante antes de responder con un tono misterioso. «Con una noche inolvidable». Me quedé mirándolo, tratando de procesar sus palabras. «Perdona», dije, frunciendo ligeramente el ceño. Sonrió, como si disfrutara de mi reacción. «Antes de que pienses mal, deja que me explique. Esta noche tengo un evento importante y necesito una acompañante. Alguien espontáneo, que sepa conversar y que no pertenezca a la alta sociedad». Crucé los brazos, desconfiada. «¿Y por qué aceptaría?». Él inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara mi expresión. «Porque te ofreceré una cantidad de dinero que no ganarías en meses aquí». Mi corazón latió con fuerza. Ese dinero podría ayudarme a pagar las medicinas de mi madre. Podría ser el primer paso para reunir lo suficiente y abrir mi estudio. Pero aceptar la invitación de un desconocido. «¿Es solo una cena?», pregunté, intentando ocultar mi duda. «Solo una cena. Conversación casual y algunas buenas impresiones. Nada más». Aún dudaba, pero su seguridad me hacía dudar de mis propios instintos. «Si no te sientes cómoda, puedes irte en cualquier momento», añadió. Suspiré. Contra toda lógica, acabé aceptando. Horas después, me encontraba dentro de un coche de lujo camino a un hotel exclusivo en la Gran Vía de Madrid. El vestido que llevaba era una obra de arte, negro, elegante, ajustado en su justa medida. Los tacones eran un poco incómodos, pero nada que no pudiera soportar. Javier, a mi lado, parecía perfectamente cómodo en ese mundo. Su perfume era sutil, pero envolvente. Exudaba poder. «Pareces nerviosa», comentó sin apartar la vista de la carretera. «Porque lo estoy», admití. Me lanzó una mirada rápida y sonrió. «Verás que no es nada del otro mundo. Solo algunas personas ricas intentando impresionarse unas a otras». Cuando llegamos, comprendí que no exageraba.
El salón estaba lleno de hombres y mujeres impecablemente vestidos, conversando en tonos medidos, bebiendo champán como si fuera agua. Me sentí inmediatamente fuera de lugar. Mantén la postura y sonríe, susurró Javier a mi oído, posando su mano suavemente en mi espalda. Respiré hondo. ¿Quiénes son estas personas?, pregunté. Empresarios, inversores y algunos que solo quieren estar cerca de ellos. Intenté actuar con naturalidad, pero sentía las miradas sobre mí. Curiosas. Evaluadoras. Javier, una mujer rubia, vestida de rojo, se acercó. Al fin decides aparecer. La miré. Sus labios sonreían, pero sus ojos brillaban con algo distinto. Carlota, te presento a Sofía Muñoz. Ella me escaneó de arriba abajo. Sofía, no recuerdo haberte visto en estos eventos. Su tono lo decía todo. No pertenecía a ese mundo. Javier intervino antes de que pudiera responder. Es una invitada especial. Los ojos de Carlota se iluminaron con interés. ¡Qué interesante! La noche apenas comenzaba, y ya sabía que no sería fácil. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán y el brillo de los candelabros dorados hacían que todo pareciera sacado de una escena de cine. Pero yo no era una actriz, y ese mundo no era el mío. Me movía con Javier entre los invitados, intentando no sentirme fuera de lugar. Pareces una princesa que acaba de entrar en el castillo equivocado, dijo Javier en tono de broma. Le dirigí una mirada de advertencia, pero no pude evitar sonreír levemente. Si este es un castillo, ¿entonces tú eres el príncipe encantado o el villano?, pregunté con un tono juguetón. Depende de a quién preguntes, respondió con una sonrisa enigmática. Antes de poder seguir con la conversación, nos interrumpió un hombre mayor con un traje impecable y una mirada afilada. Javier, siempre tan puntual, dijo el hombre, estrechando su mano con fuerza. Fernando Ortega, un placer verte, respondió Javier con esa calma calculada. El hombre dirigió su mirada hacia mí. ¿Y quién es esta encantadora dama? Javier puso una mano en mi espalda baja, un gesto sutil, pero que sentí intensamente. Sofía Muñoz, una acompañante especial para esta noche. Noté cómo el hombre arqueó una ceja con una expresión divertida. Interesante. Muy interesante. No sabía si debía sentirme halagada o analizada como un nuevo peón en su partida de ajedrez. Sonreí cortésmente y estreché su mano, decidida a no parecer una simple adorno en la reunión. La velada avanzó con rapidez. Javier me presentaba a personas cuyos nombres olvidaría al día siguiente, pero lo que no olvidaría era cómo todos ellos parecían evaluarme, como si intentaran descifrar por qué Javier había traído a alguien como yo a su exclusivo círculo. Fue entonces cuando volví a ver a Carlota. Ella no había dejado de observarme desde nuestra primera conversación, pero ahora se acercó con una copa de vino en la mano y una sonrisa casi perezosa. Sofía, querida. ¿Te estás divirtiendo? Es una experiencia diferente, respondí, manteniendo la compostura. Carlota rió suavemente y se inclinó un poco hacia mí. Javier nunca trae acompañantes a estos eventos. Debes ser muy especial. No supe qué responder. Su tono era afilado, pero disfrazado de amabilidad. Javier volvió a mi lado en ese momento, posando una mano sobre mi cintura con naturalidad. Carlota, espero que no estés interrogando a mi invitada. Ella sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. Solo charlamos. Pero debo admitir que tengo curiosidad. Sofía, ¿qué haces exactamente en la vida? Sabía que esta pregunta llegaría en algún momento. Podía mentir, disfrazar mi respuesta para encajar, pero algo dentro de mí me impidió hacerlo. Trabajo en una cafetería en Sevilla, dije con naturalidad. Hubo un corto silencio. Vi cómo Carlota levantó levemente las cejas antes de tomar un sorbo de su copa. Oh,
Javier, definitivamente estás innovando. Javier sonrió, sin inmutarse. Prefiero rodearme de personas auténticas. Carlota soltó una risa seca. Bueno, espero que disfrutes de la noche, Sofía. Se alejó con su copa en la mano, pero yo podía sentir la tensión que había dejado en el aire. Miré a Javier, pero él solo me observaba con una expresión divertida. No dejes que te intimide. Carlota es una mujer muy territorial. ¿Territorial contigo?, pregunté con cierto tono de picardía. Digamos que tenemos una historia, pero nada relevante para el presente, respondió con un destello misterioso en sus ojos. No quise insistir. Esa noche ya tenía suficientes revelaciones. Pero sabía que esto solo era el principio. Había entrado en un mundo donde cada sonrisa escondía un secreto y cada mirada era una promesa o una amenaza velada. Y por alguna razón que aún no entendía del todo, Javier me había traído a él. El evento continuaba con el mismo aire de sofisticación e hipocresía. Javier se movía entre los invitados con la seguridad de alguien que pertenece a ese mundo, mientras yo seguía a su lado, cada vez más consciente de que estaba en un lugar donde nadie decía lo que realmente pensaba. Pero lo que más me inquietaba era Carlota. Después de nuestra breve conversación, noté que no dejaba de observarme desde el otro lado de la sala. Su sonrisa era impenetrable, pero su mirada estaba llena de preguntas sin respuesta. Javier se excusó para hablar con un grupo de inversores y yo aproveché para alejarme un poco, buscando un respiro. Necesitaba procesar lo que estaba viviendo. Caminé hacia la terraza, donde la brisa nocturna me recibió con un aire más fresco que el ambiente sofocante del salón. Apoyada en la barandilla, observé las luces de Madrid extendiéndose como un mar de estrellas artificiales. Fue entonces cuando escuché unos pasos detrás de mí. No pareces alguien que disfrute de estos eventos, dijo una voz familiar. Giré la cabeza y vi a Carlota de pie junto a mí, sosteniendo una copa de vino tinto. Su expresión era curiosa, pero sin rastro de hostilidad. No estoy acostumbrada a ellos, respondí con sinceridad. Ella soltó una leve risa y tomó un sorbo de su copa. Eso es evidente. Pero lo que me intriga es, ¿qué haces aquí realmente? La forma en que lo dijo me hizo sentir que no estaba hablando solo del evento. Había algo más en su pregunta. Javier me invitó, dije, sin querer dar más explicaciones. Carlota entrecerró los ojos y sonrió de lado. Javier no suele invitar a nadie. Y mucho menos a alguien como tú. Me molestó su tono condescendiente, pero decidí no dejarme provocar. Quizá le gustan los cambios, respondí con calma. Carlota soltó una risa más audible esta vez y se acercó un poco más. Escucha, Sofía. Sé que esto parece un cuento de hadas. Un hombre poderoso, un mundo lleno de lujos, atención, dinero. Pero te advierto algo, nada en este círculo es gratuito. Todo tiene un precio. Y si crees que Javier te ha traído aquí solo por casualidad, entonces eres más ingenua de lo que pareces. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío en la espalda. Pero antes de que pudiera responder, Carlota se alejó con una última mirada de advertencia. Me quedé allí un momento, sintiendo un torbellino de emociones. Había algo en su voz, en su forma de hablar, que me hacía pensar que sabía algo que yo no y eso me preocupaba más de lo que quería admitir. Volví al salón, donde Javier ya me esperaba. Notó mi expresión y frunció levemente el ceño. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo necesitaba un poco de aire, mentí. No sabía por qué, pero sentí que no era el momento de contarle sobre mi conversación con Carlota. La noche continuó y pronto llegó el momento de irnos. Javier me llevó hasta su coche, un elegante modelo negro que combinaba perfectamente con su imagen de empresario exitoso. Mientras conducía, permanecí en silencio, pensando en todo lo que había sucedido. Pareces inquieta,
comentó sin apartar la vista de la carretera. Solo estoy procesando la noche. No estoy acostumbrada a este tipo de ambientes. Lo hiciste bien, dijo con un tono casi elogioso. Carlota te habló, ¿verdad? Lo miré con sorpresa. No esperaba que lo supiera. Sí, me advirtió sobre ti, confesé. Javier soltó una leve risa, como si no le sorprendiera en absoluto. Carlota es territorial. Le gusta controlar las piezas del tablero. ¿Y yo soy una pieza? Pregunté, sintiendo una punzada de incomodidad. No, dijo con firmeza. Pero ella no lo sabe aún. Su respuesta me dejó pensativa. No sabía si debía confiar en él o no. Pero una cosa era segura, ya estaba demasiado involucrada en su mundo como para retroceder. Cuando llegamos a mi apartamento, Javier detuvo el coche y me miró con intensidad. Sofía. Si decides seguir en esto, debes estar preparada. No es un juego fácil. Lo miré por unos segundos, analizando cada palabra. Luego asentí. No me gustan los juegos, pero tampoco me asustan. Javier sonrió con aprobación. Entonces veamos hasta dónde eres capaz de llegar. Y con esas palabras, supe que mi vida estaba a punto de cambiar más de lo que imaginaba. Pasaron días desde aquella noche, pero las palabras de Carlota seguían resonando en mi cabeza. No sabía qué pensar. ¿Javier realmente tenía un plan oculto? ¿O simplemente Carlota intentaba manipularme? Pero una cosa era segura, ya no era una simple espectadora en este juego. Javier y yo seguimos viéndonos, pero ahora cada encuentro tenía un matiz diferente. Empezaba a notar cosas que antes ignoraba. Como la gente lo miraba con respeto, y con miedo. Como sus llamadas a veces terminaban en murmullos tensos. Y, sobre todo, como él, a pesar de su fachada de control absoluto, parecía perderlo por momentos cuando estábamos solos. Aquella noche me invitó a un evento más privado. No era una gala con cientos de personas, sino una reunión exclusiva en una mansión en las afueras de Madrid. Desde el momento en que entré, supe que este mundo iba mucho más allá de lo que imaginaba. Mujeres y hombres elegantemente vestidos, conversando en susurros, algunos en rincones oscuros compartiendo secretos o algo más. El ambiente estaba cargado de una tensión diferente. Aquí, el juego era más peligroso. Javier me tomó de la mano, llevándome con él a través de las sombras y los susurros. Esta noche, solo observa, me dijo en voz baja. No entendía a qué se refería hasta que vi a Fernando Ortega en una esquina, hablando con otro hombre de mirada fría y sonrisa calculadora. Reconocí su rostro de inmediato. Alejandro Ríos, un empresario cuya reputación estaba manchada por rumores de negocios turbios. Javier me llevó hacia ellos, y mi cuerpo se tensó al instante. Javier, me sorprende verte aquí con compañía, dijo Fernando, lanzándome una mirada de interés. Sofía es especial, respondió Javier con una sonrisa leve. Alejandro Ríos la estudió con detenimiento, como si intentara descifrar qué hacía yo ahí. Luego, su mirada se deslizó hasta Javier. Nos preguntábamos si aceptarías nuestra propuesta, dijo con tono medido. Javier sonrió, pero sus ojos tenían un destello afilado. Aún lo estoy considerando. No entendía de qué hablaban, pero sentí que no era un simple trato de negocios. El ambiente era demasiado cargado de significados ocultos. Mi intuición me decía que aquí nadie jugaba limpio. Después de unos minutos, Javier me llevó lejos de ellos, como si quisiera alejarme de algo peligroso. No quiero que te acerques a Ríos, me advirtió con un tono que no dejaba lugar a discusión. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo una punzada de inquietud. Porque su mundo no es para ti. ¿Y el tuyo sí lo es? Susurré, mirándolo fijamente. No respondió de inmediato.
Sus dedos se deslizaron por mi brazo, un gesto ligero pero intenso. Su mirada tenía algo diferente, como si estuviera en una lucha interna. Aún no lo sé, susurró. La forma en que lo dijo me hizo sentir que Javier estaba enredado en algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Y yo estaba en medio de todo. Las horas pasaron, y el ambiente se volvió más denso. La gente se acercaba a Javier con sonrisas calculadas, con preguntas disfrazadas de cortesía. Carlota también estaba ahí, observándome desde lejos con una copa en la mano. Había algo en su expresión, una mezcla de diversión y advertencia. En un momento de la noche, decidí alejarme para buscar un respiro. Caminé por un pasillo adornado con cuadros de arte y una iluminación tenue. Fue ahí donde sentí una presencia detrás de mí. No deberías estar sola aquí, Sofía. Me giré y me encontré con Alejandro Ríos. No estoy sola, respondí con firmeza. Él sonrió con tranquilidad. Eres interesante. No pareces del tipo de mujer que Javier suele traer a estos lugares. Mi corazón latía más rápido. Había algo en su voz que me ponía en alerta. Quizá porque no soy como las demás, dije, sin apartar la mirada. Él soltó una leve risa y dio un paso más cerca. Eso es lo que más me gusta de ti. Antes de que pudiera responder, sentí una mano firme rodear mi cintura. Javier había aparecido de la nada, situándose entre Alejandro y yo. Su mirada era peligrosa, intensa. Alejandro, creo que mi invitada no está interesada en conversaciones contigo, dijo con voz controlada. Alejandro lo miró con diversión. Tranquilo, solo charlábamos. No quiero que hables con ella, dijo Javier con un tono más oscuro. Alejandro levantó las manos con fingida inocencia. Como quieras, amigo. Me lanzó una última mirada antes de desaparecer en la oscuridad del pasillo. Me giré hacia Javier, molesta por su reacción. ¿Qué fue eso? Pregunté. No quiero que te acerques a él. No entiendes en qué mundo te estás metiendo. Entonces explícame. Exclamé, sintiendo frustración. Javier me miró fijamente, como si debatiera consigo mismo. No puedo protegerte si no confías en mí, dijo finalmente. Había algo en su tono que me hizo estremecer. No sabía en qué me estaba metiendo exactamente, pero ya no había vuelta atrás. La tensión que sentí aquella noche con Alejandro Ríos no desapareció al día siguiente. Algo dentro de mí me decía que su interés en mí no era solo una casualidad. Pero lo que más me inquietaba era la actitud de Javier. Nunca lo había visto reaccionar de esa manera, con una furia contenida que casi parecía miedo. Intenté seguir con mi vida en la cafetería, pero era inútil. Estaba atrapada entre dos mundos, el mío, sencillo y seguro, y el de Javier, oscuro y lleno de secretos. Y lo peor de todo era que cada vez me sentía más atraída por ese lado peligroso de su vida. Una tarde, mientras servía un café a un cliente, recibí un mensaje inesperado. Carlota, nos vemos en media hora en el Hotel Palacio. Es importante. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo me decía que si Carlota me buscaba, no era por casualidad. Me tomé mi descanso y salí rumbo al hotel. Cuando llegué, ella ya estaba esperándome en un salón privado. Vestía un traje rojo ceñido que resaltaba su porte elegante. Me observó con una expresión mezcla de diversión y advertencia. Has aprendido rápido a moverte en este mundo, Sofía, dijo mientras cruzaba las piernas. ¿Para qué querías verme? Pregunté directamente. Carlota tomó un sorbo de su copa de vino antes de responder. Para darte una oportunidad de salir antes de que sea demasiado tarde. Fruncí el ceño. ¿De qué hablas? Ella dejó su copa sobre la mesa con un leve tintineo. Javier está en problemas. Y si sigues a su lado, tú también lo estarás. Mi corazón latió más rápido.
No entiendo. Carlota sonrió, pero sus ojos estaban fríos. Alejandro Ríos no es solo un empresario. Es alguien a quien nadie le dice no sin pagar un precio. Y Javier lo ha rechazado. La sangre se me heló. ¿Rechazado en qué sentido? En el único que importa en este mundo, respondió con calma. Negocios. Poder. Control. Y ahora, Alejandro quiere algo a cambio. ¿Qué quiere? Susurré, aunque ya conocía la respuesta. A ti. Me quedé sin aliento. Carlota me observó con curiosidad, como si quisiera ver mi reacción. No eres tonta, Sofía. ¿Sabes cómo funciona esto? Javier ha estado protegiéndote, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo podrá hacerlo? Sentí náuseas. Esto iba más allá de lo que imaginaba. Me puse de pie de golpe. No sé qué juego estás jugando, Carlota, pero yo no soy parte de esto. Ella también se levantó, su expresión era más severa ahora. Tienes razón. No lo eres, aún. Pero si sigues con Javier, te arrastrará con él. No respondí. Salí del hotel con la mente hecha un caos. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dármelas. Corrí hasta el apartamento de Javier. Cuando abrió la puerta, su expresión cambió al ver mi rostro desencajado. Sofía, ¿qué pasó? Dímelo tú, espeté, entrando sin esperar invitación. ¿Es verdad que Alejandro te amenazó, que quiere algo a cambio de tu rechazo? Javier se quedó en silencio por un segundo demasiado largo. ¿Quién te dijo eso? Carlota. Suspiró, pasándose la mano por el cabello. No quería que supieras esto. Pues ya lo sé. Exclamé. Dime la verdad, Javier, ¿qué es lo que está pasando? Se acercó lentamente, su mirada era más seria de lo que jamás la había visto. Rechacé un trato con Alejandro. Un trato sucio, que me hubiera dado más poder, pero a un precio que no estaba dispuesto a pagar. ¿Y ese precio era yo? Susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Javier me miró con una mezcla de rabia y frustración. No eres un precio, Sofía. Eres lo único real en todo esto. Por eso no permitiré que te toquen. Mi corazón latía desbocado. Por un lado, quería creerle. Por otro, sabía que la realidad no era tan sencilla. ¿Y qué vas a hacer? Pregunté con voz temblorosa. Lo que sea necesario, respondió con determinación. Pero tú no estarás aquí cuando suceda. ¿Qué quieres decir? Javier suspiró y tomó mis manos entre las suyas. Tienes que irte, Sofía. Fuera de España si es necesario. Esto no es solo un juego de poder. Alejandro no se detendrá. No puedo dejarte, dije, sintiendo lágrimas arder en mis ojos. Javier sonrió con tristeza. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Y por eso, prefiero perderte antes de verte destruida por esto. La desesperación me invadió. No voy a huir. Javier negó con la cabeza. Sofía. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Su expresión se oscureció al ver el número. Sabía lo que significaba. Alejandro ya había hecho su movimiento. Me tomó del rostro y me besó con una intensidad que casi dolía. Era un beso de despedida. Por favor, hazme caso esta vez, susurró contra mis labios. Pero yo no era de las que obedecían fácilmente. Cuando salí del apartamento, supe que había tomado una decisión. No iba a dejar que Javier enfrentara esto solo. Pero lo que no sabía era que ya era demasiado tarde para elegir.